Atención. ¿Crees en lo paranormal? ¿En esas historias que te erizan la piel y te hacen dudar de la realidad? Entonces este video es para ti. Suscríbete ahora mismo si alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo visible, algo oculto en las sombras que pocos se atreven a enfrentar. Hoy te llevaré a un lugar oscuro, donde la muerte no solo es silencio, sino un misterio aterrador que pocos se atreven a contar. No te muevas, quédate hasta el final para descubrir los secretos más escalofriantes que he vivido en la morgue central de Guadalajara. Te aseguro que después de esto, nada volverá a ser igual. ¿Listo para el miedo real? Entonces, comencemos. Nunca imaginé que terminaría trabajando en una morgue. No era el plan. No después de haberme graduado con honores de la licenciatura en criminalística, con tantas ilusiones, con esa mezcla de orgullo y nerviosismo que solo se siente cuando uno cree que su vida está a punto de comenzar. Soñaba con investigar escenas del crimen, analizar pruebas, comparecer ante un juez con mis hallazgos. Pero la vida no siempre sigue el guión que uno escribe. Los meses pasaron y con ellos vinieron las deudas, los rechazos laborales y una presión constante en el pecho. Mi cuenta bancaria se desinflaba como globo olvidado en una fiesta. Acepté entrevistas que jamás llevaron a nada. Hasta que un amigo me mandó un mensaje con una oferta, turno nocturno en la morgue central de Guadalajara. Nadie quería ese turno, y ahora entendía por qué el sueldo era ligeramente superior al promedio. La morgue estaba ubicada justo frente al Panteón de Mezquitán. El solo nombre del lugar tenía algo lúgubre. Era uno de los cementerios más antiguos de la ciudad, y las historias que se contaban de ahí llenaban páginas de libros de leyendas urbanas. Fantasmas, rituales, voces en la noche, todos los clichés del terror se concentraban en esa zona. Pero yo no creía en esas cosas. O al menos, no en ese momento. Acepté sin pensarlo demasiado. Aquel 3 de noviembre, apenas un día después del Día de Muertos, me presenté a mi primer turno. Era una noche helada. Las calles aún conservaban restos de cera de veladoras, pétalos de cempasúchil dispersos por el viento, y ese olor a copal quemado que parecía emanar directamente de la tierra. Recuerdo que llegué en mi moto, temblando no solo por el frío, sino por una sensación extraña, como si algo me empujara a volver. La fachada del edificio era antigua, una construcción de cantera gris con ventanales altos, tapiados con malla metálica. Una de las lámparas del exterior parpadeaba intermitentemente, lanzando destellos irregulares sobre la entrada principal. Dentro, el ambiente era aún más gélido. No solo por el sistema de refrigeración, sino por la atmósfera misma. Las paredes estaban manchadas de humedad, y el eco de mis pasos parecía más fuerte de lo normal. Me detuve un segundo en el pasillo principal, sintiendo que algo no estaba bien. Era como si el lugar mismo me observara, como si cada centímetro del edificio tuviera memoria. Me recibió el jefe del turno anterior, el licenciado Ubaldo. Un tipo flaco, pálido, de manos huesudas y mirada fija. Parecía más un cadáver reanimado que un trabajador. No sonrió al verme, ni me estrechó la mano. Solo me miró con cierto fastidio y murmuró: ¿Tú eres el nuevo? Asentí en silencio. Me extendió unas llaves oxidadas y una libreta con hojas arrugadas. Aquí anotas todo. Llegadas, salidas, incidencias. Y haz todo lo que esté en tu manual. No improvises, y si escuchas cosas. Hizo una pausa, bajando la voz mientras se ponía su vieja chamarra negra. No les hagas caso. Lo dijo sin mirarme, como si no quisiera ver mi reacción. Luego se marchó, dejando tras de sí un olor a tabaco rancio y algo más, algo que no supe identificar. Estuve a punto de preguntarle qué quería decir con eso de escuchar cosas, pero su figura ya se perdía en la oscuridad del pasillo. Quedé solo. El reloj marcaba las 11:14 de la noche. El primer par de horas transcurrieron con relativa normalidad. Registré un cuerpo que habían traído del hospital civil, un joven baleado en un asalto. Su rostro estaba cubierto con una sábana, pero sus manos, visibles y pálidas, me causaban una incomodidad difícil de explicar. Había algo en sus dedos, en cómo estaban semiflexionados, como si aún quisieran sujetar algo, o a alguien. Dejé la camilla en el refrigerador número 3. El zumbido del sistema de enfriamiento era constante, pero tenía un ritmo raro, no como una máquina, sino como una respiración muy, muy lenta. Lo atribuí a mi imaginación. Me forcé a no pensarlo demasiado. Me instalé en la pequeña oficina detrás de la sala de cadáveres. Tenía un escritorio, una silla incómoda, una cafetera que parecía del siglo pasado y un pequeño televisor empotrado en la pared, que solo captaba 2 canales. Saqué un libro para pasar el tiempo,
pero no pude concentrarme. Cada tanto escuchaba golpes. Golpes secos. Como si alguien caminara por los pasillos de los refrigeradores. Me levanté varias veces para revisar, pero no había nadie. Pensé en ratas. O en el sonido del metal dilatándose por el cambio de temperatura. Quería pensar eso. Necesitaba pensar eso. A la 1:43 de la mañana, sonó el teléfono. Me sobresalté. Nadie debería llamar a esa hora. ¿Sí? Contesté con voz seca. Del otro lado solo había estática, y algo más. Como una respiración entrecortada. ¿Hola? ¿Quién habla? Nada. Solo un susurro apenas audible, sal de ahí. Colgué. Tragué saliva. Fui hasta la recepción y verifiqué que la puerta principal estuviera cerrada con llave. Lo estaba. Todo parecía en orden. Me dije a mí mismo que probablemente era una broma de mal gusto. O interferencia. El edificio era viejo, quizá los cables estaban mal. A las 2:17 de la mañana, todo se salió de control. Estaba sentado revisando unos informes cuando la luz parpadeó. Luego se apagó por completo durante unos segundos. Al volver, escuché un sonido metálico detrás de mí. Giré la cabeza lentamente y vi que uno de los refrigeradores estaba entreabierto. El número 3. El mismo donde había dejado al joven baleado. No había corrientes de aire. Nadie más tenía llaves. Me acerqué con el corazón latiendo a 1000 por hora. Agarré la manija de la compuerta, pero no la cerré de inmediato. Algo me detuvo. Había marcas de dedos en el interior de la compuerta. Como si alguien desde dentro la hubiera empujado para salir. Retrocedí. Una náusea intensa me invadió. Sentí que el estómago se me revolvía. Entonces escuché el primer susurro claro, justo detrás de mí. No era mi hora. Me giré en seco. Nada. Solo la camilla vacía, la compuerta abierta y el frío. Un frío que se metía hasta los huesos. No dormí nada esa noche. Cuando llegó el relevo a las 7 de la mañana, Ubaldo me miró de reojo. ¿Escuchaste algo? No respondí. Solo asentí con la cabeza. No me sentía listo para hablar. Entonces ya formas parte de esto, dijo, mientras encendía un cigarro y se perdía otra vez en la penumbra de su turno diurno. Lo que no sabía en ese momento era que lo que viví esa noche era apenas el comienzo. La morgue escondía algo más profundo. Algo que no podía explicarse con ciencia. Algo que parecía alimentarse del silencio, del dolor y de los muertos que, quizás, aún no sabían que lo estaban. A eso de las 2:37 de la mañana, mientras registraba el ingreso de un cuerpo no identificado, un hombre encontrado sin documentos en las cercanías del Parque Alcalde, el silencio espeso del lugar fue quebrado por un sonido seco y chirriante, clac, cruc, como si una de las puertas metálicas del refrigerador se abriera sola. Me quedé helado. Durante unos segundos, no me moví. Mi cuerpo, rígido, no respondía. La lógica me gritaba que debía ir a revisar, pero una parte más primitiva, más visceral, me exigía que no lo hiciera. Aún así, me obligué a levantarme. Tomé la linterna, la iluminación parpadeante del pasillo no era suficiente, y avancé hacia el área de los refrigeradores. El aire se sentía más denso ahí, más frío. Como si, de pronto, la temperatura hubiera bajado de golpe. El pasillo de los compartimientos metálicos tenía un eco particular, como si el espacio se doblara sobre sí mismo. Cada paso que daba retumbaba con una resonancia antinatural. La puerta número 5, que había cerrado cuidadosamente al comienzo de mi turno, estaba ahora entreabierta. No puede ser, murmuré, intentando mantener la calma. Al acercarme, verifiqué la cerradura. Estaba perfectamente trabada. Imposible que se hubiera abierto sola. Además, esas compuertas tenían un mecanismo de seguridad que evitaba precisamente ese tipo de accidentes. Revisé por fuera, por dentro. Todo normal, pero mi instinto me decía que algo no lo era. Volví a empujar la puerta hasta cerrarla y aseguré la traba. Hice una pequeña marca con un marcador negro en la unión, para verificar si se volvía a mover. Era un truco básico, pero efectivo. Quería una prueba concreta de que no estaba perdiendo la cabeza. Volví a mi escritorio. Me preparé un café, negro y espeso. Temblaban ligeramente mis manos mientras lo sostenía. Pensé que tal vez estaba sugestionado por la noche anterior, por la historia de Ubaldo, por las voces, por todo. Me repetí mentalmente que necesitaba dormir más, que no debía dejar que mi imaginación me jugara trucos. Pero 10 minutos después, otro sonido me arrancó de golpe de mis pensamientos. Esta vez más fuerte. Clang. La misma puerta.
Corrí. Mi corazón latía como si fuera a salirse por mi garganta. El corredor parecía más largo que antes. Mis pasos resonaban con una fuerza desproporcionada, como si el lugar se burlara de mí. La puerta número 5 estaba otra vez abierta. Esta vez, con la traba aún bajada, como si algo desde adentro la hubiera forzado. El cuerpo que reposaba allí era el de un hombre joven. Lo sabía bien. Lo había ingresado con ayuda de la ambulancia forense poco después de medianoche. Lo habían encontrado en Periférico Norte, atropellado. Su rostro estaba desfigurado, parcialmente aplastado. Tenía múltiples fracturas. Nada fuera de lo común para alguien en su estado. Pero al iluminarlo con la linterna, noté algo que me heló la sangre. Su cabeza no estaba en la misma posición. No podía estarlo. Cuando lo ingresamos, el rostro miraba hacia arriba, ligeramente ladeado a la izquierda, según el informe de fotografía forense. Ahora, su rostro estaba completamente girado hacia la puerta, hacia mí. La mandíbula entreabierta, los ojos, que antes estaban cerrados, ahora parecían apenas abiertos, como si me observaran desde las sombras de su muerte violenta. Retrocedí 3 pasos sin pensarlo. Me apoyé contra la pared y contuve la respiración. Estaba solo. No solo, acompañado por decenas de cuerpos, sí, pero también, por algo más. Algo que se sentía presente, como una corriente de electricidad invisible, recorriendo la sala, vibrando en el aire. Una energía densa, oscura, que me apretaba el pecho. Pensé en llamar al encargado de mantenimiento, o al jefe de turno, o incluso al Ministerio Público. Pero algo dentro de mí, esa voz interior que a veces ignoro, me dijo que no lo entenderían. Que dirían que estaba cansado, que era estrés, que necesitaba vacaciones. Nadie me creería si decía que un cadáver cambió de posición por sí solo. Tomé la camilla con manos temblorosas y empujé el cuerpo hacia el fondo. Lo acomodé de nuevo. Esta vez, cuidando de cerrarle bien los ojos. Era una práctica que no siempre se hacía, pero sentía que debía hacerlo. Como un acto de respeto. Como una súplica silenciosa para que no se despertara otra vez. Volví a cerrar la compuerta. Esta vez usé cinta de evidencia forense para sellarla. Me aseguré de que quedara bien fijada. Después de eso, no quise quedarme en la oficina. Fui al área de descanso, que estaba en un pequeño cuarto junto a los baños. Un espacio estrecho con un catre viejo, un ventilador roto y una televisión diminuta que solo transmitía estática. Me tumbé sin quitarme el uniforme, mirando el techo. El silencio era tan profundo que podía oír el zumbido de la sangre en mis oídos. Cada crujido de los muros, cada vibración del refrigerador, se sentía amplificado. Intentaba dormir, pero no podía. Mi mente reproducía, una y otra vez, el momento en que vi esos ojos semiabiertos. Esa cabeza girada. Ese instante exacto en el que sentí que no estaba solo. Cerré los ojos. Y entonces lo escuché. Una voz. Clara. Cercana. Demasiado cercana. Tú me abriste. Me levanté de un salto. No había nadie. Solo el eco hueco del silencio burlándose de mí. Esa fue solo la primera noche. Después vendrían otras. Cada una más extraña, más difícil de explicar. Puertas que se abrían solas, cuerpos que aparecían en camillas equivocadas, nombres que nadie registró, sonidos imposibles, voces que no tenían boca. Pero todo comenzó esa madrugada. Con una puerta que no debería haberse abierto, y unos ojos que, sin vida, me miraron como si supieran algo que yo aún no entendía. Después de 2 semanas en el turno nocturno, empecé a notar que mi mente ya no funcionaba igual. Las noches eran eternas, el frío parecía filtrarse en mis huesos, y lo que antes eran simples sonidos del edificio viejo, tuberías crujiendo, puertas de metal que vibraban con el viento, zumbidos eléctricos, empezaban a sentirse distintos. No sabía si era el insomnio, el aislamiento, o el contacto constante con la muerte, pero cada vez más cosas dejaban de parecer casuales. Me sentía observado. A veces creía escuchar pasos detrás de mí, ecos lejanos, jadeos. Y cada vez que volteaba, no había nadie. Pero lo peor llegó una madrugada, justo a las 3:12 de la mañana, la llamada hora del muerto, según decían los paramédicos y los veladores del Panteón de Mezquitán. Estaba haciendo el inventario de los cuerpos. Sí, inventario. En la morgue central los cuerpos no identificados o no reclamados pueden acumularse durante días, incluso semanas. A veces llegan en condiciones espantosas, otras veces parecen estar dormidos, congelados en un gesto de resignación o dolor. Los registramos por número, por fecha,
por condición. Un trabajo monótono, rutinario, si logras bloquear la parte emocional, si logras olvidarte de que estás rodeado de decenas de personas que un día respiraron, amaron, odiaron, y ahora no son más que bultos fríos bajo una sábana. Aquella madrugada, el silencio era tan absoluto que cada uno de mis movimientos resonaba como si estuviera en una catedral vacía. Iba por el módulo 6 cuando escuché el primer susurro. Me congelé. No era un sonido de máquina ni de estructura. Era una voz humana. No era un grito ni una palabra clara, era apenas un murmullo, como si alguien estuviera rezando, murmurando entre dientes. Sonaba, húmedo, apagado. Como si viniera desde dentro de uno de los refrigeradores. Me quedé de pie unos segundos, sin moverme. Pensé que tal vez era el sonido del viento entrando por alguna rendija. O mi mente, ya saturada de estímulos, creándome una ilusión auditiva. Me obligué a respirar profundo y a seguir con el inventario. Pero al llegar al módulo 7, lo escuché de nuevo. Más claro. Más definido. Más cercano. Un susurro. Una voz baja, femenina. No era una oración común. No era un Padre Nuestro, ni un rosario. Era algo más íntimo. Más directo. Parecía dirigirse a alguien. A mí. Me acerqué, con pasos lentos. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que me alejara, pero una mezcla de curiosidad y obligación me impulsó hacia el compartimento 7. La etiqueta decía, Juana O. Gómez. Edad, 61 años. Fallecida en su domicilio, Colonia Huentitán el Bajo. Causa, aparente paro respiratorio durante el sueño. No presentaba signos de violencia. Había sido ingresada 2 días antes. Era un caso rutinario. Sin misterio. Pero algo en el ambiente gritaba lo contrario. Pegué el oído al metal del refrigerador, conteniendo el aliento. El frío del acero me hizo doler la mejilla. Entonces, lo escuché con absoluta claridad. Ya vienen por ti. Me aparté de golpe, como si me hubieran dado una descarga eléctrica. Tropecé con una camilla vacía y caí de espaldas. El golpe me sacó el aire. Me quedé tendido en el suelo, mirando el techo, esperando que algo, cualquier cosa, saliera del compartimento. Pero no pasó nada. Me incorporé lentamente. Las piernas me temblaban. Me dolía la espalda. Tenía las manos frías, pálidas, como si la sangre no quisiera circular. No entendía lo que acababa de escuchar. No quería entenderlo. Durante largos minutos me quedé ahí, de pie, frente al módulo 7, sin atreverme a abrirlo, sin mover un solo músculo. Solo mirando la puerta metálica, como si en cualquier momento fuera a abrirse por sí sola. Una parte de mí quería abrirla, confirmar que no había nadie más, que todo era un malentendido. Pero otra parte, una mucho más poderosa, me lo prohibía. Esa voz, ese susurro, no era producto de mis pensamientos. Había intención en él. Quise salir corriendo del edificio. Abrir la puerta principal, tomar mi mochila y no volver jamás. Pero una fuerza que no supe nombrar me mantuvo ahí. Como si el edificio completo me hubiera absorbido. Como si ahora formara parte de él. Como si al haber escuchado esas palabras, algo se hubiera despertado, algo que no me iba a dejar ir. Volví al escritorio sin saber cómo, sintiendo que arrastraba los pies como un muñeco roto. Mis pensamientos eran confusos. Cada sombra me parecía una figura. Cada crujido del techo era un susurro oculto. Intenté escribir en el registro, seguir trabajando, fingir normalidad. Pero las palabras se emborronaban. Mi mano temblaba tanto que derramé el café sobre los papeles. El líquido oscuro se escurrió lentamente por el escritorio, como una mancha de sangre. Apagué todas las luces menos una. No quería que el silencio se llenara de más cosas. Me senté en la silla de espaldas a los refrigeradores, como si ignorarlos los hiciera desaparecer. Pero no servía. Sabía que estaban ahí. Y lo peor, sentía que me observaban. Esa noche no dormí. Ni esa ni las siguientes. Mis ojeras se acentuaron. Empecé a perder peso. Tenía constantes dolores de cabeza. Y cada vez que me quedaba solo en un pasillo, juraba que escuchaba algo detrás de mí. El susurro se repitió en otras noches. No siempre era el mismo. A veces decía cosas como, ¿por qué me dejaron aquí? No es justo. Tú eres el siguiente. Y otras veces, lo peor, decía mi nombre. No se lo conté a nadie. Ni a Ubaldo. Ni a mi madre, que me llamaba cada tarde para saber cómo estaba. Empecé a fingir que todo iba bien. Pero no estaba bien.
Algo dentro de mí se estaba rompiendo. Como si esos susurros no solo vinieran del exterior, sino que estuvieran encontrando eco dentro de mi propia mente. Ya no era solo el miedo. Era la certeza de que había algo más. Algo vivo en medio de los muertos. Algo que me eligió. Y que no me dejaría ir tan fácilmente. El evento más perturbador sucedió a mediados de diciembre, justo cuando el frío en Guadalajara comenzaba a sentirse con mayor intensidad y el aire nocturno se volvía más denso, más húmedo, como si cargara el peso invisible de las almas que aún no habían encontrado reposo. Esa noche estaba solo, como siempre. La ciudad entera parecía dormida, excepto por esa franja sombría donde yo trabajaba, ese rincón helado donde la muerte nunca descansaba. A eso de las 2:50 de la mañana, una tormenta eléctrica cayó sobre la ciudad. El cielo se encendía en intervalos, iluminando la calle desierta frente al portón oxidado de la morgue. Hubo un apagón parcial en la zona. Las luces titilaron una vez, 2 veces, y luego se extinguieron. Solo quedó el zumbido del generador eléctrico, ese aparato viejo que vibraba con un ruido grave y constante, como si fuera el corazón mecánico del edificio. A su débil energía se aferraban las pocas luces de emergencia y los sistemas esenciales, incluyendo los refrigeradores de cadáveres. La atmósfera era opresiva. El aire parecía estancado. Tenía la impresión de que la noche me respiraba encima, como un ente invisible que se posaba sobre mi espalda. Estaba en la sala de autopsias, revisando unos informes pendientes. Tenía un cuerpo sin identificar sobre la mesa, un hombre adulto que había aparecido en el canal de Patria, presumiblemente asesinado. Mientras anotaba detalles, el silencio absoluto fue interrumpido por un sonido que jamás olvidaré. Un llanto. Claro. Humano. Vivo. Un llanto ahogado, desgarrador, como si cada sollozo cargara años de sufrimiento encapsulado. Era el tipo de llanto que no se puede fingir, un sonido visceral que se graba en los huesos. Me paralicé. El sonido no venía de afuera, ni de los pasillos. Provenía de los refrigeradores. Apagué la sierra quirúrgica con manos temblorosas y me deslicé lentamente por el corredor. El sonido era intermitente, pero cada vez más definido. Como si la persona que lloraba estuviera conteniéndose, ahogándose en su propia pena. Los quejidos parecían llenar el aire mismo, vibrar en las paredes. Seguí el sonido. Pasé el módulo 1, el 2, y entonces lo escuché claramente, provenía del refrigerador 3. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. El tipo de miedo que no es un simple reflejo, sino una advertencia ancestral. Un susurro del instinto diciéndote, no abras esa puerta. Pero lo hice. Me acerqué con lentitud, sintiendo como cada latido de mi corazón se trasladaba a mi garganta. Las luces de emergencia parpadeaban detrás de mí. El aire olía a alcohol, formol y metal oxidado. Coloqué la mano en la manija. La compuerta del módulo 3 se deslizó con un rechinido grave, como si protestara. El cuerpo que estaba dentro era el de una niña. Tendría unos 8 años. Había sido ingresada 3 días antes, víctima de un incendio en una vecindad de San Juan de Dios. Murió atrapada en su habitación, junto a su madre. El informe forense indicaba muerte por asfixia y quemaduras severas. Cuando llegó, su rostro estaba carbonizado, casi irreconocible. Tenía los párpados sellados por el calor. No había forma humana de que pudiera, pero ahí estaba, con los ojos completamente abiertos. Y lo peor, estaba llorando. Delgados hilos de lágrimas se deslizaban por sus mejillas quemadas, abriéndose paso entre la piel chamuscada. El contraste era imposible. El tejido muerto no debería producir ningún fluido. No debería haber glándulas activas. No debería verme. Pero me miraba. No con terror ni con rencor. Me miraba como alguien que aún espera ayuda. Como alguien atrapado en una agonía que no termina. Su mirada no era acusatoria, era de súplica. De horror silencioso. Retrocedí varios pasos, trastabillando. Sentí que el mundo giraba. Me llevé la mano al pecho. Me faltaba el aire. Un impulso primitivo me hizo gritar, un alarido torpe, bruto, como un animal asustado. No, 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 no. Me desplomé contra la pared, sudando, con el corazón a punto de reventar. Nadie me escuchó. Nadie vino. Estaba solo en ese mundo congelado, con una niña muerta que lloraba sin descanso desde el otro lado del velo. Cerré la compuerta con torpeza, sin mirar de nuevo. Me aseguré de trabarla bien, puse cinta extra. Luego me encerré en el baño, vomité hasta quedar seco, y lloré.
No pude dormir el resto de la noche, ni las siguientes. Pero eso no fue todo. Desde entonces, el llanto se repitió. Cada madrugada, cerca de las 3 de la mañana, la misma hora, el mismo sonido. A veces más suave, otras veces desgarrador, como si cada vez doliera más. En ocasiones parecía que había dos llantos, como si la madre también estuviera ahí. Una melodía triste y descompuesta, ahogada en lamentos. Intenté grabarlo. Colocaba mi celular en el módulo 3, dejándolo grabar por horas. Pero al revisar el audio, no había nada. Solo el zumbido constante del generador. Pero yo lo escuchaba. Yo sabía que era real. El llanto estaba ahí. Ella estaba ahí. Intenté hablar con Ubaldo. No directamente, claro. Le hice preguntas vagas. Me dijo que ese refrigerador ya tenía fama. Que muchos lo evitaban. Que una vez, años atrás, un cuerpo desapareció de ahí. Pero que no hiciera caso, que los muertos no regresan. ¿No regresan, verdad? Le pregunté con voz temblorosa. Me miró por unos segundos. No dijo nada. Solo se fue. A partir de entonces, comencé a dejarle cosas a la niña. Una pequeña manta, una flor de cempasúchil seca, incluso un peluche que encontré olvidado en la sala de espera. No sé por qué lo hacía. Tal vez porque me sentía culpable. Tal vez porque sabía que ella nunca debió morir así. O quizá porque, de alguna forma extraña, quería que supiera que no estaba sola. Pero el llanto no se detuvo. Y en mi interior, algo me decía que, si lo hacía, sería aún peor. La morgue, aunque amplia en estructura, siempre se sentía demasiado pequeña cuando la noche avanzaba más allá de las 3 de la madrugada. Había algo en ese silencio denso, un tipo de quietud que no era paz, sino tensión contenida, como si las paredes respiraran contigo, o contra ti. A esa hora, el edificio cambiaba. Los tubos crujían como si alguien los recorriera desde adentro. El generador vibraba como un corazón cansado. Y cada sombra parecía volverse más larga, más pesada. Y yo, a pesar de que ya tenía casi un mes ahí, todavía no lograba acostumbrarme. Esa noche en particular, el aire estaba más frío de lo normal. Cada vez que respiraba, una nube de vapor salía de mi boca. Aunque los termómetros marcaban 17 grados, yo juraría que el ambiente no pasaba de los 5. Era como si algo invisible estuviera drenando el calor del lugar, y de mí. A las 3:15 de la mañana, mientras revisaba una bitácora de ingreso, escuché un pitido agudo. Era el sistema de videovigilancia. Otra vez las cámaras. Normalmente, esas fallas eran comunes, reinicios automáticos, pantallas en negro, o una cámara que parpadeaba por unos segundos. Pero esta vez fue diferente. Muy diferente. Las 4 pantallas del monitor principal se apagaron al mismo tiempo. Luego volvieron una por una, excepto la del pasillo 2B. Ese pasillo me inquietaba desde el primer día. Era la sección más antigua del edificio, donde se almacenaban los refrigeradores industriales instalados en los años 80. La mayoría estaban fuera de servicio, y el moho había comenzado a tomar posesión de las paredes. Casi nadie pasaba por ahí. A veces incluso se escuchaba un goteo constante que nunca logré localizar. Tras unos segundos, la cámara del 2B volvió a encenderse. Pero lo que vi, me heló. Una figura. Alta. Estática. En el centro exacto del pasillo. Era la silueta de un hombre, de al menos 1.90 metros, vestido completamente de negro, con lo que parecía ser un uniforme viejo. No se movía. No caminaba. Solo estaba ahí, de pie, mirando hacia la cámara, como si supiera que yo lo estaba viendo. Me incliné hacia la pantalla. Parpadeé. Me froté los ojos. Seguía ahí. Mi primera reacción fue pensar en Salvador, el vigilante del edificio. A veces daba rondas para asegurarse de que nadie se colara desde la entrada trasera. Tomé la radio. ¿Salvador? ¿Estás en el pasillo 2B? Hubo una pausa. Luego su voz respondió, adormilada. Negativo. Estoy en la caseta principal, jefe. No me he movido. ¿Todo bien? Tragué saliva. Sí, solo vi algo raro. No es nada. Colgué. Mis dedos temblaban. Volví a mirar el monitor, y la figura ya no estaba. El pasillo aparecía completamente vacío. Pero en la pantalla se había quedado una ligera distorsión, como una interferencia que parpadeaba con un ritmo constante, como si alguien, o algo, respirara. Tomé mi linterna y me armé de valor. Recorrí el pasillo principal hasta llegar al cruce con el 2B. Desde ahí ya se notaba la diferencia. El aire era más denso.
El olor a humedad era penetrante. Caminé despacio, enfocando el haz de luz hacia el fondo. Las paredes de azulejo estaban manchadas por el tiempo, y cada paso sobre el piso de cemento parecía amplificarse como si pisara sobre un tambor vacío. Avancé unos metros. No había rastro de nadie. Pero entonces lo vi. En la pared derecha, justo frente a la cámara de seguridad, había una huella de mano. Una huella roja. Sangre fresca. La forma era perfecta. 5 dedos largos, delgados, presionados con fuerza contra los azulejos. Bajé la linterna para iluminarla mejor, y juro por todo lo sagrado que la sangre aún estaba húmeda. Tocarla fue un error. Estaba tibia. Retrocedí de inmediato. No había ningún cuerpo en ese pasillo que pudiera haber sangrado así. Yo mismo había limpiado esa zona unas horas antes con cloro industrial. Lo recordaba bien porque me había tomado casi 40 minutos quitar las manchas viejas del piso. Estaba completamente limpio. Y ahora había sangre. Nueva. Caliente. Mi respiración comenzó a acelerarse. Escuchaba mi corazón en los oídos. ¿Hola? Dije en voz alta, sin saber por qué. Quizá por reflejo. Quizá por miedo. Y fue entonces cuando escuché el paso. Uno solo. Seco. Justo detrás de mí. Me giré con rapidez. No había nadie. Pero mi linterna parpadeó 2 veces, y luego se apagó por completo. Oscuridad. Total. Ni siquiera las luces de emergencia se veían desde ahí. Solo el silencio. Un silencio que dolía. Sentí que algo estaba justo a mi espalda. Que si extendía la mano, tocaría una piel helada, o que unos dedos fríos se cerrarían sobre mi cuello. Corrí. No lo pensé. No miré atrás. Me fui directo al cuarto de vigilancia. Cerré la puerta con seguro y me senté frente a los monitores, jadeando. El monitor del pasillo 2B seguía encendido. Y entonces apareció de nuevo. La figura. Ahora más cerca de la cámara. Tan cerca, que solo se veía su rostro. Pero no tenía rostro. Era una masa negra, como una sombra humana incompleta. Sin ojos. Sin boca. Sin nada. Solo una figura que parecía estar hecha de humo espeso, con la silueta de un vigilante, pero sin humanidad alguna. Permaneció así unos segundos, y luego la cámara se apagó de nuevo. No volví a revisar ese pasillo durante semanas. Ni siquiera durante el día. El módulo 2B quedó sellado con cinta roja. Ubaldo dijo que era por mantenimiento, pero yo sé que fue por otra razón. Después de eso, Salvador comenzó a llegar más temprano y a irse más tarde. Nunca dijo por qué. Solo que ya no le gustaba dormir en la cabina. Y yo, desde esa noche, cada vez que reviso las cámaras, lo hago con una mezcla de miedo y resignación, porque, en el fondo, sé que ese vigilante invisible sigue ahí, observando, esperando, cuidando algo, o cuidándonos de algo mucho peor. La semana transcurría con extraña lentitud, como si el tiempo dentro de la morgue se diluyera entre los zumbidos de los refrigeradores y el silencio constante de la muerte. Las madrugadas eran cada vez más frías, más densas, como si la oscuridad fuera espesándose a medida que pasaban los días. Fue el jueves, si mal no recuerdo, cuando ingresaron el cuerpo. Lo trajo una patrulla municipal. El acta preliminar indicaba que se trataba de un hombre sin identificar, presuntamente indigente, hallado sin vida en una de las bancas cercanas al Parque Agua Azul. No había signos visibles de violencia. No heridas, no sangre. Pero su rostro lo decía todo. Estaba congelado en un gesto de terror puro, ojos desorbitados, mandíbula dislocada en lo que parecía un grito eterno. Parecía más una máscara de horror que una expresión natural. Y lo más inquietante, era que el cuerpo no mostraba rigidez cadavérica. Estaba como recién muerto, a pesar de que según los oficiales había sido hallado hacía más de 6 horas. No quise alargar el proceso. Lo ingresé en el módulo 4B, registré los datos básicos y comencé la inspección preliminar. Todo en silencio, como siempre. Solo el ruido de mis guantes al moverse y el crujido de los papeles sobre la camilla metálica. Fue cuando revisaba su pantalón desgastado, sucio de tierra y con parches improvisados, que mi mano tocó algo. Un papel arrugado. Estaba escondido profundamente en el bolsillo derecho. Lo saqué con cuidado, pensando que sería basura, pero era algo más. Una carta. Un pedazo de hoja arrancada de un cuaderno viejo, escrita a mano, con una caligrafía temblorosa, nerviosa, como si quien la hubiera escrito lo hubiera hecho con prisa, o con miedo. Me detuve. La leí con el corazón acelerado. Si estás leyendo esto, es porque ya estoy con ellos.
No intentes huir. No intentes hablar. Te encontrarán. Se ocultan en los cuartos fríos. Escucha los susurros. Ellos te eligen. Ellos esperan. Tuve que sentarme. Sentí un vacío en el estómago. Como si cada palabra de esa carta no fuera una advertencia genérica, sino un mensaje dirigido directamente a mí. Como si supiera dónde estaba, lo que hacía, y lo que vendría. La carta estaba doblada en 4 partes, con las esquinas marcadas de sangre seca. Pero no del cuerpo. Aquella sangre no era reciente. Tenía un color oxidado, como si llevara semanas, tal vez meses ahí. Miré el rostro del cadáver otra vez. Seguía con la boca abierta. Y juraría que ahora estaba un poco más abierta que antes. Como si algo dentro de él estuviera intentando salir. Respiré hondo. Guardé la carta en una bolsita plástica para evidencia, pero no la etiqueté. No pude. Algo dentro de mí me decía que esa hoja no debía formar parte de ningún registro oficial. Era como si solo existiera para quien la encontrara, y nada más. Volví al escritorio. Me senté frente al monitor. Intenté escribir el informe de ingreso, pero no podía dejar de mirar el nombre del módulo donde lo había colocado, 4B. Comencé a notar cosas extrañas en el sistema. El archivo del cuerpo aparecía, pero sin nombre, como era de esperarse. Sin embargo, la pestaña de notas internas mostraba una línea escrita. Una línea que yo no había escrito. Decía, él ya eligió. Congelé mis manos sobre el teclado. ¿Cómo era posible? Ese sistema estaba desconectado de internet, y yo era el único que tenía acceso al terminal del turno nocturno. Intenté borrar el texto. No se podía. Intenté reiniciar el equipo. Nada. La línea seguía ahí, como tatuada en el código del sistema. Me levanté bruscamente. Mis manos sudaban dentro de los guantes. Fui directo a los refrigeradores. No por valentía, sino por desesperación. Necesitaba confirmar que todo estuviera en su lugar. Abrí la compuerta del 4B. El cuerpo seguía ahí. Pero, ahora tenía la mano estirada, rozando el borde de la camilla. Yo lo había dejado con los brazos cruzados sobre el pecho. Lo recordaba perfectamente. Eso no podía haber pasado solo. Miré su rostro. La boca ahora estaba completamente abierta, como una grieta grotesca en la carne. Y desde el fondo de su garganta, se escuchaba un zumbido. Un sonido muy bajo. Como un murmullo, pero no humano. Más parecido al zumbido de un panal, mezclado con una voz que no terminaba de formarse. Retrocedí de inmediato. Cerré la compuerta de golpe. Esa noche no aguanté. No recogí nada. No llené el informe. Solo tomé mis llaves, salí por la entrada trasera y dormí en mi coche, estacionado frente al edificio, bajo una farola parpadeante. Durante horas, no pude cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía la carta. Leía la frase una y otra vez. Ellos te eligen. Ellos esperan. No sabía quiénes eran ellos. Pero desde entonces, he sentido que me observan desde dentro del refrigerador 4B. No hay nada más peligroso que la curiosidad, especialmente cuando se combina con el insomnio, la culpa y un lugar como la morgue central de Guadalajara, donde la muerte no siempre está quieta. Fue una madrugada extrañamente cálida, a pesar de que ya estábamos a mediados de enero. El aire en la morgue era más espeso de lo normal, como si hubiera algo suspendido en el ambiente, algo invisible que pesaba sobre los hombros y los pulmones. Esa noche vino a cubrir un turno extra Fermín, un viejo trabajador que ya estaba jubilado, pero a quien llamaban a veces cuando había sobrecupo o trámites pendientes de cuerpos no reclamados. Fermín era bajito, encorvado, de andar lento pero mirada aguda. Apenas me vio, me lanzó una mirada que parecía atravesarme. Como si supiera algo que yo no había dicho. Le conté lo de la carta. Lo del cadáver con la boca abierta en un grito imposible. Lo del mensaje en el sistema que yo no escribí. Fermín me escuchó en silencio. Luego soltó un suspiro profundo, casi con resignación. Se frotó las manos, como quien se prepara para contar algo que nunca debió salir a la luz. Y entonces me dijo: ¿ya entraste al cuarto sin número? ¿Qué cuarto? Uno que no aparece en los planos. Lo usaban en los años 70, cuando traían cuerpos que nadie quería reclamar. Te hablo de indigentes, ejecutados anónimos, niños sin acta. Cuando la saturación era tal, los metían ahí. Pero un día, uno de los trabajadores se suicidó dentro. Después de eso, lo clausuraron. Dijeron que se oían voces, gritos, que el espejo del fondo,
mostraba cosas que no estaban en el cuarto. Sentí un escalofrío que me subió desde los tobillos hasta la nuca. ¿Qué espejo? Tú búscalo, me respondió, sin más. Pero si lo ves, no lo toques. Esa noche, algo en mí ya estaba roto. Era como si, desde la carta, una parte de mí hubiese sido marcada. No podía dejarlo pasar. No podía fingir que esas palabras eran paranoia. Porque yo había sentido la mirada. Había oído el llanto. Había visto la mano ensangrentada en el pasillo 2B. Así que esperé a que dieran las 3 de la madrugada, cuando todo parecía más callado y el mundo entero estaba dormido. Tomé mi linterna y comencé a caminar por los pasillos traseros, donde ya casi nadie pasa, donde el polvo y las telarañas se sienten más vivos que los propios empleados. Pasé por el archivo viejo, por el cuarto de mantenimiento donde casi nunca entra nadie. Finalmente, en una esquina mal iluminada, oculta tras un anaquel con herramientas oxidadas, la encontré. La puerta era distinta a todas. No tenía número. La pintura estaba descascarada. Una cruz de cinta amarilla colgaba de forma irregular, despegada en las esquinas, como si el tiempo hubiera intentado borrar su advertencia sin éxito. La chapa era vieja, oxidada, pero no estaba cerrada con llave. Solo bastó girarla con un poco de fuerza para que se diera, emitiendo un crujido largo y sordo. El olor que salió de ahí me hizo vomitar de inmediato. Carne rancia, moho, formol envejecido. El aire tenía un sabor a óxido y muerte. Aún así, encendí la linterna y di un paso dentro. El lugar era más pequeño de lo que imaginé. Apenas unos 3 metros por 3. Las paredes eran de un verde pálido, cubiertas de manchas negras de humedad. El techo tenía grietas como venas, y el suelo estaba tan sucio que las huellas de quienes alguna vez estuvieron ahí se marcaban como fantasmas del pasado. Había una mesa de autopsia en el centro, oxidada, cubierta por una sábana grisácea que parecía llevar décadas ahí. Contra la pared del fondo, una silla metálica, solitaria, como esperando a alguien. Pero lo que dominaba la escena, lo que hacía que el corazón me latiera en los oídos, era el espejo. Estaba colgado justo enfrente de la silla. Un espejo grande, rectangular, con bordes dorados corroídos por el tiempo. El cristal estaba cubierto de manchas oscuras y rayones, y tenía una enorme grieta vertical que lo atravesaba de arriba a abajo, como si el propio reflejo estuviera intentando escapar. Me acerqué, hipnotizado. Miré mi reflejo. Y allí estaba algo más. A mis espaldas, en el reflejo, había una figura. Alta, pálida, completamente inmóvil. Su rostro era blanco, sin cejas, sin cabello. Pero lo más horrible era su boca. Cosida. Literalmente cosida con hilo negro. Estaba de pie a escasos centímetros de mi nuca, como si respirara mi aire, como si esperara que lo notara. Me giré de inmediato. No había nada. Solo la silla. La mesa. El polvo. Volví a mirar el espejo. La figura seguía ahí. Pero esta vez, sus ojos estaban mirándome directamente. Grité. Retrocedí sin mirar. Tropecé con una caja metálica. Caí de espaldas y sentí el frío de la loseta en la espalda. Cuando logré levantarme, el espejo ya no mostraba mi reflejo. Solo oscuridad. Como si el vidrio ya no diera reflejo, sino una ventana. Una ventana hacia un lugar sin luz. Salí corriendo. No apagué la linterna. Dejé la puerta abierta. Volví a la oficina, temblando. Al día siguiente, intenté hablar con Fermín. Ya no volvió a cubrir turno. Pregunté por él. Me dijeron que había fallecido en su casa esa misma noche, por causas desconocidas. No pude dormir durante días. Y desde entonces, el espejo aparece en mis sueños. A veces en lugares donde no debería estar, en el baño de mi casa, en la ventana del auto, en la pantalla de mi celular. Y cada vez que lo veo, la figura está más cerca. Esa noche, la ciudad parecía más callada de lo normal. No llovía, pero el aire estaba impregnado de humedad, como si el cielo dudara en llorar. Eran casi las 2 de la madrugada cuando ingresaron el cuerpo. Una patrulla llegó sin sirenas, sin urgencia. Solo 2 agentes bajaron la camilla. No hubo papeleo detallado, ni la habitual formalidad. Lo dejaron con rapidez, como si quemara, como si no quisieran estar cerca de ella más tiempo del necesario. Yo estaba en recepción. Les pregunté, ¿nombre? Uno de los policías me miró como si le hubiera insultado. Sin identificación. Aparente suicidio. Tíralo al archivo como NN. Fin del reporte. Cuando me acerqué al cuerpo,
Sentí algo que no me había pasado en mucho tiempo. Una sensación helada, pero desde dentro. Como si no fuera el frío de la morgue lo que me atravesara, sino el de una verdad que ya conocía pero había enterrado. La joven tendría unos 25 años. Cabello castaño, piel clara, aún con rastros de sombra en los ojos. Estaba limpia, como si alguien la hubiese bañado después de muerta. No había señales claras de violencia. Solo una pequeña incisión en el lado izquierdo del abdomen, mal suturada. Su rostro me era extrañamente familiar, pero no lograba ubicar de dónde. No tenía huellas digitales útiles. Todas estaban desvanecidas, como lijadas. Algo que jamás había visto en un cuerpo civil. Esa madrugada soñé con ella. Pero el sueño no era borroso, ni surrealista. Era tan nítido que aún me cuesta creer que haya sido producto de mi mente. La camilla donde la había dejado estaba en medio del pasillo 1A, pero ahora ella estaba sentada, viva. Tenía puesta una bata de hospital sucia de sangre seca, con un número desgastado bordado, almohadilla 021. Me miró directamente. No con terror. No con súplica. Con rabia. No soy la primera. Ya somos más de 20. Nos esconden. Nos apilan. Nos entierran en silencio. Detrás de ella, el pasillo se extendía más de lo normal, como si fuera infinito. Había camillas alineadas a cada lado. Y sobre ellas, otros cuerpos jóvenes. Hombres, mujeres. Todos con la mirada abierta. Todos observándome. Desperté con un grito ahogado. Sudado. Helado. Con el sabor metálico de la ansiedad en la boca. Al día siguiente, fui directo al archivo digital. Sabía que su rostro me sonaba por algo. Usé un programa de comparación facial, uno que no todos en la morgue sabían usar, y lo alimenté con su fotografía. Busqué en la base de datos de personas desaparecidas. Y ahí estaba. Yasmín Ortega. Desaparecida en 2011. Última vez vista en la colonia San Andrés. Tenía entonces 19 años. Lo extraño no fue solo que hubiera coincidido. Fue el archivo. Estaba sellado. Clasificado como cerrado por error administrativo. Y lo más perturbador, el informe decía que nunca fue localizada. Pero ahora estaba frente a mí, 11 años después. En perfecto estado de conservación. Con heridas frescas. Como si hubiese muerto apenas ayer. Sentí un escalofrío tan profundo que me costó respirar. Fui al archivo físico, al subnivel. Busqué la sección de cuerpos no identificados del 2010 al 2015. Algunos estaban rotulados, otros sin nombre. Muchos no tenían registro digital. Pero algo llamó mi atención, una carpeta sin fecha. La abrí. Dentro, había fotografías de cuerpos jóvenes, en buen estado, sin signos evidentes de muerte violenta. Muchos de ellos, también me eran familiares. Era como si alguna parte de mí ya los hubiera visto. Quizás en sueños. Quizás en los refrigeradores que nadie abre. Intenté buscar los registros oficiales desde la computadora. Quería cruzar los datos. Pedí acceso extendido al sistema para revisar los expedientes sellados. A las 3 horas, mi acceso fue revocado. Pantalla negra. Código de error. Poco después, una llamada directa desde el ayuntamiento. Una voz fría, sin nombre, me dijo: deje de buscar. Deje de escarbar. Concéntrese en su trabajo. Y recuerde que los muertos no hablan, pero usted sí. Desde ese día, la morgue ya no es solo un lugar donde el silencio huele a formol. Es una trampa. Un contenedor de secretos enterrados. De personas desaparecidas que nunca salieron en noticias. De cuerpos que fueron olvidados a propósito. De víctimas que no murieron una, sino 2 veces, cuando las mataron y cuando las hicieron desaparecer del sistema. Y lo peor de todo, es que cada vez que ingreso a revisar los refrigeradores, encuentro uno más. Con esas mismas características. Con ojos que parecen esperar que los reconozca. Con la misma frase clavada en el fondo de mis pesadillas. No soy la primera. Ya somos más de 20. Hoy es 15 de junio. Una fecha que marcará para siempre mi memoria, aunque quizás ni siquiera quede nada de mí al salir de aquí esta noche. Esta es mi última noche en la morgue central de Guadalajara. He renunciado. Ya no puedo seguir. La rutina, la oscuridad, los ecos, todo eso me ha consumido. No fue una decisión fácil. Durante semanas, intenté racionalizar cada experiencia. Buscaba explicaciones lógicas a las puertas que se abrían solas, a los susurros, a las lágrimas de la niña quemada. Pero esta noche, no queda nada de lógica ni cordura.
Solo miedo puro, congelado en mis huesos. Al llegar, el aire se sentía más denso que nunca. Un frío helado que no viene del refrigerador, sino de algo intangible, como si la misma muerte hubiese decidido posarse sobre mí. Pasé las primeras horas revisando documentos, registrando cuerpos. Cada nombre en la lista era una historia truncada, una existencia apagada. Pero también sentí miradas invisibles clavadas en mi nuca. El silencio se volvió insoportable. A las 2:46 de la mañana, como si alguien hubiera dado la orden, los sistemas comenzaron a fallar. Las luces parpadearon, las cámaras mostraron interferencias. De pronto, sentí un peso sobre mi pecho, como si alguien invisible se sentara sobre mí. La respiración se me cortó. Quise gritar, pero no salió sonido alguno. De repente, escuché pasos. Lentos, firmes, en el pasillo detrás de mí. Me giré con violencia, pero el espacio estaba vacío. No había nadie. Sin embargo, un susurro helado me rozó el oído. Es hora. El pánico me invadió. No sabía si huir o quedarme paralizado. La puerta del cuarto sin número, esa maldita puerta que había prometido no abrir jamás, comenzó a crujir lentamente. Por un instante, tuve la tentación de correr, de salir huyendo sin mirar atrás. Pero algo en mí me ancló ahí. La curiosidad, el terror y una extraña sensación de que debía enfrentar lo que me esperaba. La puerta se abrió con un chirrido prolongado. La oscuridad dentro era absoluta, un vacío que parecía absorber la luz de mi linterna. Sentí un frío que me traspasó hasta el alma. De repente, un llanto infantil comenzó a resonar. No era un llanto normal, era un gemido profundo, angustiado, que parecía salir de las entrañas mismas de ese cuarto. Mi cuerpo se paralizó. Quise cerrar la puerta, pero una fuerza invisible la empujó hacia adentro. Caí, y al levantar la vista, vi sombras moviéndose entre los cuerpos apilados. Voces susurraban palabras que no entendía, pero que sentía grabadas en cada célula. Y entonces lo supe. Ya no soy un visitante. Soy parte del inventario. Sentí que mi alma comenzaba a desprenderse, a ser catalogada, archivada en ese lugar de pesadillas. Miré al espejo roto en la pared y, por fin, vi que mi reflejo no me seguía. Era como si el otro lado ya me reclamara. Escribo esto con las últimas fuerzas que me quedan. No sé si alguien leerá esta advertencia, pero debo dejarla aquí, en algún lugar seguro. Nunca abras el cuarto sin número. Es la prisión de las almas olvidadas. No respondas a los susurros. Son trampas para atraer a los vivos. Si escuchas llorar a un niño, no lo busques. Porque ese llanto es la antesala del fin. Si estás leyendo esto, ten cuidado. Porque una vez que te eligen, no hay regreso. Y yo, ya no sé si seguiré aquí para contarlo. Lo que te he contado no es solo una historia de terror. Es la realidad que viví cada noche en la morgue, un lugar donde los límites entre la vida y la muerte se desdibujan, y donde lo invisible acecha en cada rincón. Si alguna vez decides enfrentar lo desconocido, recuerda siempre mis palabras: no abras lo que no debes, no escuches los susurros y huye del llanto que no tiene consuelo. Si este relato te hizo sentir escalofríos, si crees que hay algo más allá de lo que podemos ver, suscríbete ahora para no perderte más historias reales que desafían la lógica y estremecen el alma. Activa la campanita y acompáñame en este viaje por lo paranormal. Te prometo que lo que viene será aún más aterrador. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video, si es que no te pierdes en el camino.